No son pocos quienes alegan que una prueba de que Jesús existió es que dividió el tiempo en un antes y un después. Acompáñenme hasta el final de este video y les cuento algo que normalmente la gente no sabe. Un calendario es esencialmente un sistema de cómputo del tiempo. Las diferentes culturas y civilizaciones humanas han creado calendarios desde la noche de los tiempos y son de muy variada naturaleza, pero todos mantienen dos elementos en común. Por un lado, para fijar unidades de tiempo como el día, el mes, el año, etc., se basan en puntos de referencia externos, como el movimiento del Sol o la Luna, la posición de las estrellas, la crecida de los ríos, la aparición de ciertos animales, etc. Y por otro lado, fijan un momento significativo para esa cultura o civilización como punto de inicio de su calendario. Puede ser el nacimiento de un rey, la fundación de una ciudad, el ascenso de una figura religiosa y similares. Eso ya lo he explicado antes. En otras palabras, todo calendario es producto de la convención humana y cambia según sus necesidades o la funcionalidad del calendario en cuestión. Los sumerios y babilonios tuvieron sus calendarios, así como los egipcios, chinos e indios de la antigüedad, las civilizaciones africanas, las culturas indígenas americanas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de esos calendarios influyeron en otros posteriores. Algunos se mantienen vigentes y unos pocos se han generalizado por diferentes circunstancias. En particular, nuestro calendario occidental proviene de la antigua Roma y ha experimentado muy pocas modificaciones desde que fue instaurado hace más de 2000 años. Y no surgió con el nacimiento de Cristo. En los comienzos de la cultura romana antigua, hace más de 2700 años, los primeros romanos comenzaron a computar el paso del tiempo basándose en el ciclo lunar, o sea, en el tiempo que le toma a la luna completar todas sus fases. Cada lunación completa fue llamada mensis, ya que en el latín antiguo esa palabra significaba luna, y de ahí provino después la palabra mes en español. Ese antiguo calendario lunar comenzaba el cómputo del tiempo con la fundación de Roma y tenía 10 meses. El primer mes era marzo, en honor del dios romano Marte, que no solo era el dios de la guerra, sino también el de la vegetación y por tanto patrocinaba la primavera. Y el 10º mes era diciembre, que significa literalmente el mes número 10. El problema era que los antiguos romanos también necesitaban saber cuándo podían realizar ciertos eventos que dependían de las estaciones, pero su calendario lunar no se ajustaba bien al cambio estacional. Le hacían falta días y se hacía complicado calcular esas fechas. Por esta razón se incluyeron 2 meses más: Januarius, en honor del dios romano Janus, y Februarius, en honor de las fiestas Februa, de modo que se completaron 12 meses. Además, se instauró la costumbre de intercalar un día extra cada cierto número de años
para ajustar el calendario al paso de las estaciones. Al comienzo, el año empezaba en marzo, cuando los magistrados romanos tomaban posesión de su cargo, pero luego este evento tuvo que ser trasladado al 1 de enero, de modo que desde entonces quedó enero como el mes número 1. Como fuera, el tiempo seguía comenzando para los romanos con la fundación de Roma. A pesar de los ajustes, el calendario siguió teniendo desfases, al punto que después de varios siglos, cuando Julio César llegó al poder, el desfase era tan grande entre el calendario y las estaciones que César decidió intervenir y solicitó la ayuda del astrónomo griego Sosígenes de Alejandría. Sosígenes, inspirándose en el calendario solar egipcio, descartó el calendario lunar, ajustó los meses romanos a las estaciones, de manera que diseñó un calendario de 365 días y un cuarto. Además, Sosígenes dispuso que el día extra fuera añadido cada 4 años junto al día sexto antes de la calenda de marzo. Calenda era como llamaban al primer día de cada mes, por el verbo calere, que significa llamar o anunciar, ya que ese día se anunciaban oficialmente las fechas de los eventos especiales. Calendario significa registro de las calendas. Pues bien, al añadirse el día extra junto al día sexto antes de la calenda de marzo, quedaba un doble sexto, en latín bis sexto, que dio origen al término bisiesto. El calendario diseñado por Sosígenes de Alejandría fue llamado calendario juliano, en honor de Julio César. Luego de la muerte de Julio César, el Senado romano le cambió el nombre al quinto mes, que se llamaba quintilis, o sea, el quinto, y le puso Iulius, en honor de Julio César. Unos años después, en tiempos del emperador Augusto, se introdujeron más ajustes al calendario, y en honor de este emperador, también se cambió el nombre del mes sextilis, o sea, el sexto, y se le puso Augustus, o sea, agosto. Las fechas seguían computándose a partir de la fundación de Roma. Más de 600 años después de la creación del calendario juliano, un monje cristiano llamado Dionisio el Exiguo, haciendo cálculos sobre el supuesto nacimiento de Jesucristo, estableció que éste había ocurrido en el año 754 desde la fundación de Roma, y por tanto propuso llamar a ese año el año 1. Para esa época ya el cristianismo dominaba en toda Europa, de modo que la Iglesia cristiana, para fortalecer su visión de mundo, apoyó la idea de Dionisio y decidió establecer en el propio calendario juliano el año 1 a partir del supuesto nacimiento de Jesucristo y ya no a partir de la fundación de Roma. Entonces, es fácil comprender cómo una cultura y una educación encadenadas a las creencias cristianas nos han enseñado a dividir la historia en un antes de Cristo y un después de Cristo. El argumento de que Jesús existió porque dividió la historia en dos es absurdo. En realidad, fue una medida política de la Iglesia. Para cuando llegó el siglo XVI, los astrónomos europeos les hicieron ver a los papas que el calendario juliano se había desfasado con respecto a las estaciones porque el conteo de los años no estaba bien ajustado. Durante el papado de Gregorio XIII,
un grupo de astrónomos reconfiguró el conteo de los años y dispuso eliminar 10 días de más, lo cual fue confirmado por el Papa y decretado para la Iglesia. Esta reforma, llamada gregoriana, hizo que del 4 de octubre se pasara al 15 de octubre de 1582, que fue cuando entró en vigor la reforma. En otras palabras, el llamado calendario gregoriano es básicamente el mismo calendario juliano con un ajuste de días. El año se hizo más corto y en realidad más preciso. También se hizo un ajuste para el cálculo de los años bisiestos, pero el inicio del cómputo siguió fijado en el supuesto nacimiento de Jesucristo. La expansión y dominio de Europa desde el siglo XVI hizo que su calendario fuera adoptado por prácticamente todo el mundo, en especial en actividades de comercio y política. Pero en culturas como la china, la hindú o la judía, ellos siguen sus propios calendarios cuando se trata de sus actividades religiosas o culturales propias. El que el calendario gregoriano comience con el supuesto nacimiento de Jesucristo obedece a una medida política de la Iglesia. Si no hubiera sido así, quizá seguiría contándose desde la fundación de Roma o quizá tendría otro inicio. De hecho, el que muchos científicos, académicos y otros usemos antes de la era común y era común para sustituir antes de Cristo y después de Cristo es una forma de intentar desligar el calendario de una figura religiosa que solo corresponde a las creencias de una parte de la humanidad. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.